Asociado a la estructura aparece una herramienta muy conocida y muy utilizada que es el organigrama. ¿No? Este pretende justamente reflejar la estructura de la organización. Dicho organigrama traduce de una manera bastante simple, plana, me refiero a una hoja, dos conceptos centrales que ya mencionamos como son la cadena de mando y los niveles jerárquicos de la organización. Como ustedes pueden apreciar aquí en la figura, la cadena de mando está reflejada por cada línea descendente a través de los distintos niveles jerárquicos y por otra parte, esta cadena de mando también refleja el concepto de flujo de información dentro de la organización. La cadena de mando determina que ese flujo sea de manera descendente en términos de órdenes de trabajo y de manera ascendente en torno a la información y a los reportes sobre los resultados alcanzados al respecto. Por lo tanto, la cadena de mando es un elemento central para poder dibujar, desarrollar un diagrama, un organigrama, perdón. Quisiera destacar que, como se observa en esta estructura reflejada por el organigrama, existe una línea media, una cadena media, existe una base de la pirámide, como ya vimos, existe un ápice estratégico. Eso puede llegar a capturar el organigrama. Hay distintas actividades que el organigrama no puede capturar, como son, por ejemplo, las relaciones horizontales. Si ustedes se fijan, el diagrama básicamente captura las relaciones verticales entre los distintos miembros de la organización. Otra cuestión interesante con relación a las organizaciones es intentar analizar si, dada la diversidad existente de organizaciones, es posible reducir esta diversidad a una tipología de las organizaciones. En otras palabras, si podemos elaborar una taxonomía o clasificación de las organizaciones de acuerdo a diversos criterios. Numerosos autores han intentado ir en esta línea de investigación. El primero de ellos fue Max Weber, el famoso estudioso alemán de las organizaciones, coetáneo a Henri Fayol, allá en Europa. Fayol era belga y Max Weber era alemán. Max Weber en particular señala que es posible identificar tipologías o tipos puros de organización y señala que estos tipos puros son como colores básicos. En realidad las organizaciones reales necesitan de la combinación de algunos de estos colores para poder ser dibujadas. Estos colores, estos tipos básicos serían, digamos, verdaderas categorías de análisis, pero no organizaciones existentes en la realidad. El que continúa con esta línea de análisis es Henry Mintzberg, el canadiense al que ya mencionábamos anteriormente, quien realiza una tipología de las organizaciones identificando 5 tipos básicos como los que vamos a ver ahora a continuación en la filmina. Los 5 tipos básicos definidos por Mintzberg pueden articularse a través del denominado pentágono de las configuraciones organizacionales, como ustedes tienen allí en pantalla. En primer lugar, habría que señalar que en el vértice superior se encuentran las denominadas organizaciones simples. Estas organizaciones simples presentan una estructura en donde básicamente los dos elementos centrales son el ápice estratégico y la línea de base. Muy poco, digamos, nivel de desarrollo de los mandos medios y prácticamente inexistente la tecnoestructura y el staff de apoyo. Este tipo de organizaciones son las que coinciden, como mencionábamos, con usualmente las microempresas de no más de 10 trabajadores. El mecanismo básico de coordinación es el ajuste mutuo. Los procesos productivos son relativamente de tecnología simple y configuran este tipo el grueso de las organizaciones pequeñas y microempresas existentes, por ejemplo, en nuestro país. Otra forma importante en el vértice derecho
es el de la burocracia profesional. El término de burocracia está tomado directamente de la acepción que le dio Max Weber en su momento. Max Weber justamente toma del francés la palabra bureau o bureau es justamente escritorio. Significaría la capacidad de administración, de alguna manera, de las organizaciones. En el caso de las burocracias profesionales, se refiere a tipos de organizaciones en los cuales predominan mecanismos de ajuste basados en las capacidades. Este tipo de organizaciones suelen ser, por ejemplo, empresas de servicios, empresas de consultoría, empresas de ingeniería, en donde el conocimiento está soportado sobre el capital humano y básicamente el mecanismo de coordinación de los actores al interior de la organización, además del ajuste mutuo, es el basado en la estandarización de las habilidades. En el vértice izquierdo está la burocracia mecánica. Se refiere fundamentalmente a las organizaciones tayloriano-fordistas tal cual como las conocemos hoy. Se trata de organizaciones en donde el mecanismo básico de coordinación es la supervisión. Organizaciones, por ejemplo, de tipo manufacturera, organizaciones de naturaleza no comercial como el ejército, la iglesia, también pueden entrar dentro de esta categoría. El poder en esta organización está bastante centralizado y una numerosa cantidad de pequeñas y medianas empresas pueden ser consideradas dentro de este tipo puro establecido por Mintzberg. Una cuarta categoría es el de las formas divisionales. Ya la he mencionado anteriormente, las formas divisionales fueron fundamentalmente desarrolladas en la década de los 50 y particularmente de los 60. Al extenderse las empresas norteamericanas, aprovechando las condiciones favorables de comercio mundial, en este caso la posibilidad de que funcionaran eficientemente en entornos muy diferentes, de diversos países, con diversas culturas, con diversas regulaciones, exigía la necesidad de que algunas funciones básicas fueran replicadas en las filiales o subsidiarias. Por este motivo, se desarrollan estas formas divisionales, en donde las actividades, por ejemplo, administrativas, por ejemplo, de naturaleza técnica, son replicadas en cada una de las divisiones o filiales en las que la organización se va desgajando a medida que se despliega en el mercado internacional. Y por último tipo, tenemos en el vértice inferior derecho el de las organizaciones adocráticas. ¿eh? Se trata de organizaciones que también presentan mecanismos de coordinación mediante ajuste mutuo, pero se trata esencialmente de organizaciones altamente innovadoras. Usualmente pequeñas organizaciones altamente innovadoras entran dentro de esta categoría. Fíjense que aquí los procesos de trabajo son mucho más complejos, pero para poder generar innovación, para poder poner en valor un desarrollo tecnológico, hace falta una enorme flexibilidad, una enorme capacidad de la organización para dar cabida a todas las flexibilidades que hacen falta para el desarrollo de estas actividades. Por lo tanto, la adocracia, las formas adocráticas, representan a las organizaciones innovadoras e intensivas en conocimiento. Como puede observarse de la figura, estos tipos puros que integran el pentágono pueden evolucionar entre sí. Por ejemplo, una pequeña empresa con una estructura simple, a medida que va creciendo orgánicamente, va desarrollando partes de la organización que antes no estaban, como la tecnoestructura y el staff de apoyo, y pueden evolucionar hasta transformarse en una organización tipo burocracia mecánica. Recuerdo que la palabra burocracia está tomada en el sentido en el que Max Weber la introdujo en el campo de la administración.
no en el sentido peyorativo que tiene hoy la palabra burocracia en Argentina. Buró es, como dijimos, escritorio, y cracia sería el poder del escritorio o el poder de la administración. La estructura simple también puede evolucionar en una burocracia profesional, en tanto y en cuanto desarrolla un staff importante de apoyo y actividades fundamentalmente vinculadas a la línea operativa, dado que se trata de organizaciones en donde el conocimiento es, es un recurso importante y este está soportado sobre todo en los trabajadores de línea que pueden ser claramente calificados, ¿sí? Hasta llegar el caso de profesionales como el caso de empresas de ingeniería, de consultoría, etcétera. Las formas matriciales pueden evolucionar, como ustedes ven, en varias direcciones. Por ejemplo, una organización innovadora que desarrolla un producto, que lo lanza al mercado, puede crecer y puede transformarse, por ejemplo, en una burocracia mecánica. O puede también evolucionar en la dirección de las formas divisionales si alcanza rápidamente la expansión de la empresa. En la actualidad existen organizaciones que crecen de manera muy rápida, se las suele llamar organizaciones gacela. Crecen en unos pocos años lo que a otras les tomó 30 y pueden entonces, por lo tanto, perfectamente evolucionar hacia formas divisionales desplegadas sobre un mercado, en este caso internacional. La forma matricial también podrá evolucionar en la dirección de la burocracia profesional, por ejemplo, donde las innovaciones también contienen elementos intangibles de conocimiento y de servicio. Bueno, esto puede llegar a dar lugar a una burocracia profesional. La estructura simple podría llegar a evolucionar en la dirección de una forma adocrática en tanto y en cuanto desarrolle algún producto, algún proceso innovador que la lleve a la necesidad de una organización de tipo matricial, flexible, para poder dar cabida a los desarrollos innovadores. Como ustedes pueden observar, entonces el pentágono muestra formas puras, tipologías que no son fijas y estáticas, sino que pueden evolucionar. Este es el modo en el que se puede clasificar la gran diversidad de organizaciones, particularmente empresarias, existentes en el mundo. Vamos a completar el análisis organizacional con otra aproximación a la empresa desde un punto de vista sistémico. ¿Sí? Una perspectiva muy importante de mira de las organizaciones, de las empresas, como vamos a ver ahora a continuación. La empresa es un verdadero sistema, no cerrado, sino abierto. Esto significa que la empresa influye en el medio, pero también el medio influye en la empresa. Es decir, que hay un intercambio mutuo haciendo que la empresa sea un sistema abierto. Esto significa que sea un sistema abierto, esta posibilidad de ser afectada y afectar al entorno de la organización. Bien, cuando hablamos de sistema, estamos hablando de un conjunto de partes que están interrelacionadas con un objetivo en particular. Ya hemos visto algunas de estas partes planteadas desde el análisis organizacional. Sería interesante destacar, en el caso del análisis sistémico de las organizaciones, que a partir de la década de los 60 empezó a visualizarse a las empresas como sistemas complejos. Esto es, un conjunto de partes y o componentes cuya relación permite en algunos casos la autoorganización de la empresa, pero sobre todo permite el establecimiento de relaciones que no son lineales entre los distintos componentes de la organización. ¿Qué queremos decir cuando decimos que las empresas son sistemas complejos? Estamos queriendo señalar de que son en realidad objetos muy difíciles de gestionar. La primera pregunta frente a un sistema complejo es si son gobernables o no. Y la respuesta es son parcialmente gobernables. Esto hace que gestionar una máquina, por ejemplo,
sea muy diferente de gestionar una organización. Las máquinas siempre tienen solución. Las organizaciones no necesariamente. Los problemas de una máquina siempre se resuelven. Los problemas de una organización no necesariamente. ¿Qué queremos decir que una empresa es un sistema complejo? Queremos decir que reúne algunas de las siguientes características. En primer lugar, no hay una relación lineal entre las partes de la organización, ni entre las acciones que se desarrollan dentro de la organización. En algunos casos, justamente esta falta de linealidad puede generar que un pequeño factor dentro de la organización genere importantes efectos ampliados. Por ejemplo, un sistema de incentivos. Pequeñas variaciones en el sistema de incentivos permiten que la empresa pueda tener efectos ampliados. Permítame contar un caso personal. En la empresa Alpargatas, en Florencio Varela, en la década de los 80, finales de los 80, se implementó el sistema Just in Time. Y por más que había sistemas de incentivos pecuniarios para que la experiencia piloto que se realizó en un área se difundiera al resto de la organización, se fracasaba sistemáticamente. Hasta que se dio con la clave de cuál era el incentivo adecuado. Los trabajadores que participaban de la experiencia piloto, cuando alcanzaban sus objetivos de producción, se podían ir a su casa. Como ustedes saben, en el marco del Just in Time, no se produce más que lo que se vende, lo que se necesita. No se estimula la formación de stock, que por otra parte está denostada dentro del marco del Just in Time. Bueno, este pequeño incentivo de poder irse a su casa cuando ya se había cumplido con el objetivo de producción, es lo que hizo que el resto de los trabajadores que no participaban de la experiencia piloto lo miraran de una manera diferente. Y muchos decían, yo quiero probar ahora. Entonces fíjense cómo un pequeño incentivo provocó un gran efecto dentro de la organización. Las organizaciones son animales complejos, son sistemas complejos. Pero no solo no hay linealidad entre las partes, tampoco hay linealidad causa-efecto. A veces un pequeño error en el principio puede ocasionar grandes errores al final, como diría un dicho romano. Otra característica de los sistemas complejos, no hay la misma temporalidad entre las causas y los efectos. Las causas pueden estar desfasadas de los efectos por mucho tiempo. Por ejemplo, una causa comienza a operar ahora y sus efectos se observan de aquí a 2 años. De esta manera es más difícil hacer un diagnóstico de las organizaciones, porque este desfasaje entre causa y efecto en términos temporales no permite a veces conectar adecuadamente el análisis causal entre cuál es exactamente la causa con los efectos observados. Hay otra cuestión adicional en los sistemas complejos que es interesante de mencionar. Se llama causalidad circular. Fíjense, A causa B, B causa C, C causa A. ¿Dónde comienza y dónde termina la cadena causal? No lo sabemos. Esto pasa mucho en los sistemas complejos. Hay circularidad entre las causas que provocan distintos efectos en las organizaciones. Esas causas no se pueden aislar para el estudio individualizado. No podemos aplicar la técnica económica del ceteris paribus, donde analizamos una variable y las otras permanecen todas iguales. Eso es imposible en un sistema complejo. Las empresas son sistemas complejos. Por eso es que son difíciles de gestionar. Es mucho más complejo gestionar una organización que resolver el problema de una máquina. Bien, a lo largo de esta materia vamos a ir viendo cómo las distintas herramientas que se utilizan tendrán que ser calibradas adecuadamente para provocar
los efectos necesarios en este sistema complejo que es una organización. Por otra parte, quisiera señalar también que en los sistemas complejos existe lo que se llama la capacidad contraintuitiva de algunas iniciativas tomadas. Esto es, se busca un determinado efecto, se monta una acción al respecto, pero resulta que los resultados obtenidos, valga la redundancia, son totalmente opuestos. Hay un dicho castellano que refleja muy bien esta circunstancia y que dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Es decir, que las buenas intenciones tienen el efecto contrario a lo que buscan. Esto es lo que pasa en las organizaciones. Se toma una medida para incrementar, por ejemplo, la eficiencia de los trabajadores y el resultado es totalmente contraproducente. Se reducen los niveles de calidad, los costos de la no calidad hacen que la organización sea no eficiente. Es decir, que pueden haber medidas que son contraintuitivas en términos de resultados dentro de las organizaciones complejas. Las organizaciones complejas no son lineales, son parcialmente gobernables. Esta es también otra aproximación importante al mundo de las empresas. Hay una última característica que me gustaría destacar de los sistemas complejos. Las variables, que además de tener causación circular entre sí, tienen también otro efecto correlacionado, y es que son entre sí interdependientes. Las variables que se conjugan dentro de una organización son interdependientes. No solo pueden tener causalidad circular, sino que son esencialmente interdependientes. Esto significa que las variables no pueden ser tratadas de manera independiente, como hemos aprendido prácticamente desde el análisis, desde el cálculo matemático todos estos años. Y no es igual a una función de x1, x2, x3, x4, x5. No. En realidad x1 está relacionado con x2, con x3, con x4 y con x5. Hay fenómenos de correlación, de autocorrelación entre las variables, que hacen que el sistema se comporte de manera compleja. Por esto, la toma de decisiones, la aplicación de instrumentos dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, debe ser cuidadosamente pensada antes de actuar.